El tema que les vamos a presentar a continuación es el metabolismo de carbohidratos en bacterias acidolácticas. Nuestro grupo está conformado por Juan Diego Alfonso y quien les habla, María Antonia Urrea. Bueno, las bacterias acidolácticas se caracterizan por ser un grupo de bacilos y de cocos gram positivos, como se ven en la imagen. Son fermentadores de lactosa. Entonces, estas bacterias, a pesar de que tienen un metabolismo anaeróbico, son aerotolerantes porque carecen de enzimas de cadenas respiratorias. Por esta razón son anaeróbicos, pero también tienen la capacidad de crecer en aerotolerancia. Se generan a gran escala en la industria de producción. También pues, podemos decir que brindan ciertas cualidades a los alimentos y los protegen contra la acción de otros microorganismos dañinos. Por eso algunas ocasiones están de manera natural en bacterias y hongos. Bueno, la fermentación de lactosa se divide en dos grupos y esta división se basa en el tipo de producto final de la fermentación. Están los homofermentativos y los heterofermentativos. En cuanto a los homofermentativos, la ruta que usan es la glucólisis, para la cual convierten una mol de glucosa en 2 moles de ácido láctico. Bueno, en esta ruta se produce más del 85% de ácidos lácticos a partir de glucosa, y dentro de este grupo se encuentra Lactococcus, Pediococcus, Enterococcus y Streptococcus. Bueno, de los heterofermentativos podemos decir que utilizan la ruta del Eloy. Estos producen solamente el 50% de ácido láctico y se caracterizan porque forman a partir de un mol de glucosa forman un mol de ácido láctico, un mol de etanol y un mol de dióxido de carbono. Dentro de este grupo se encuentran Lactococcus, Enterococcus, Streptococcus, Lactobacillus, Leuconostoc y Pediococcus, entre otros. Bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos en las homofermentativas. Pediococcus es homofermentativo normalmente y Heterococcus tenemos Lactobacillus como ejemplo. Aquí vemos algunas diferencias que hay a diferentes pHs. Lactobacillus también puede ser Coccobacillus, son gram positivos. Y esas son como las generalidades de estos tipos de bacteria de fermentación. Bueno, acá tenemos las dos rutas. La ruta que se encuentra en la parte izquierda es la ruta que corresponde a las bacterias ácido-lácticas homofermentativas. Y aquí en la parte derecha encontramos la ruta para las heterofermentativas. Ok, para la ruta de las homofermentativas podemos ver una relación 1:2, donde de una glucosa se forman dos ácidos lácticos o bueno, dos lactatos. Esta ruta metabólica contiene la enzima aldosa y exosaisomerasa, pero carece de la fosfocetolasa. Bueno, en esta ruta básicamente se ve la transformación de piruvato en lactato en una sola etapa, como se ve acá. Esta ruta produce 2 ATP por molécula de glucosa consumida, y también se ve en esta parte que cíclicamente 2 NAD se transforman a 2 NAD DH más 2 hidrógenos. Bueno, respecto a la ruta pentosa-fosfato, que es la correspondiente a las heterofermentativas, podemos decir que contiene la enzima fosfocetolasa, pero carece de la aldosa y exosaisomerasa. Esta ruta parte de la glucosa, que bueno, inicia con un mol de glucosa 6-fosfato. Después de esto es descarboxilada para producir un mol de dióxido de carbono, como lo vemos aquí. Después, bueno, resultan una pentosa 5-fosfato, la cual es disociada en un mol de fosfato de gliceraldehído y un mol de acetilfosfato, como observamos acá, que se divide pues en estas dos. Luego de esto, el fosfato de gliceraldehído se metaboliza en ácido láctico, tal como en la reacción pues, de las homofermentadoras, pero acá la diferencia es que con el acetilfosfato se reduce a etanol y después de esto es vía los intermediarios de acetil-CoA y acetaldehído, produciendo como producto final pues, el etanol. Bueno, en esta diapositiva podemos ver las diferencias entre que la lactosa puede ser transportada por el sistema fosfotransferasa
de transporte de azúcar y ser metabolizada por la ruta de tagatosa 6-fosfato, como lo vemos en el lado derecho. Y en el lado izquierdo podemos ver cómo alternativamente puede ser transportada por una permeasa y metabolizada por la ruta de Leroy. Bueno, en la ruta de la tagatosa 6-fosfato inicia pues desde la galactosa o lactosa, puede irse por glucólisis a partir de la fosfobeta-galactosidasa. Después de eso también puede formar galactosa 6-fosfato y mediante la lactosa fosfato isomerasa formar tagatosa. Después de 2 pasos más puede llegar a gliceraldehído 3-fosfato, que se puede unir a la glicólisis mediante la hidroxiacetona fosfato, y esto se conoce como la fase 2 de la glucólisis. Bueno, en la ruta de Leroy lo que sucede es que se transporta la lactosa por una permeasa y pues esta lactosa es hidrolizada por una beta-galactosidasa en galactosa o en glucosa. La glucosa, cuando se hidroliza a glucosa, se va también por la vía de la glucólisis, y cuando se hidroliza a galactosa, se metaboliza por la ruta de Leroy, como se ve en la diapositiva. La galactosa, gracias a la actividad enzimática de la galactosinasa, se transforma en galactosa 1-fosfato, y esta nuevamente, mediante la enzima 3-galactosa 1-P-uridiltransferasa, puede irse por glucosa y seguir con la ruta de glucólisis, o puede ser UDP-glucosa y luego de esto, gracias a una UDP-glucosa 4-epimerasa, llegar a UDP-galactosa. Los productos de la fermentación ácido láctica como tal pueden verse tanto en la industria alimentaria como en otras industrias. En este caso nos centramos en la industria alimentaria porque son ejemplos que vemos a diario, entonces pues nos parecieron importantes describirlos. En la imagen del medio, que pueden llegar a aparecer hasta frijoles, son en realidad judías rojas, que es un producto fermentado mediante la actividad de Bacillus subtilis. Esta fermentación es muy popular en la cocina japonesa y la pueden usar este alimento como postre algunas veces o como alimento de mesa. El que está arriba en la parte izquierda son aceitunas, que pues ya las conocemos, se usan como aperitivo y son uno de los alimentos fermentados lácticamente. En cuanto a la imagen de la derecha, podemos decir, como vemos claramente, es yogur y quesos. Entonces, estos alimentos son alimentos que nos encontramos todos los días en un desayuno, en unas medias nueves, onces. Son alimentos muy comunes y se trata, de la fermentación de algunas bacterias, porque pues ciertas bacterias utilizan la lactosa como fuente de energía. Entonces lo que hacen estas bacterias es coagular la leche, y de esto resulta la precipitación de las proteínas de la leche. Entonces esto lo que produce es un descenso en el pH debido a la presencia del ácido láctico. Este es el proceso que es la base para la obtención de productos como el yogur o como los quesos. Entonces los quesos pues algunas veces pueden ser madurados por bacterias o por hongos. En el caso de las bacterias, que es el tema central de esta presentación, pues pueden modificar el queso en cuanto a la textura, el sabor e incluso el color. Y pues acá vemos bacterias como Lactobacillus o Lactococcus o Streptococcus, que son las más comunes. Y acá cerramos la presentación. Muchas gracias por todo.